Hola a todos, bienvenidos a nuestro doctorado en administración en esta materia que se llama Seminario de Ciencias Administrativas. Vamos a comenzar con el tema de nuestra primera sesión, de nuestra primera semana, que sería la epistemología de la teoría administrativa. En ese sentido vamos a platicar un poco, tratar de conceptualizar lo que es la administración para luego meternos en la parte epistemológica. Ok, entonces, si una forma de entender qué es administración, pues es primero ver los elementos que la integran. Como pueden ver en la siguiente lámina, si nosotros nos preguntamos cómo se hace, con qué se hace y para qué se hace la administración, tendríamos que contestar lo siguiente. ¿Cómo se hace la administración? Pues a través de un proceso administrativo, que es la planeación, organización, dirección y control. ¿Con qué se hace la administración? Pues con recursos. Y esos recursos pueden ser de tipo tangibles o intangibles, los famosos recursos materiales, humanos, financieros, de conocimiento, de la información, etc. ¿Y para qué se hace? Tenemos que hablar de los lineamientos organizacionales, es decir, para cumplir misiones, visiones, objetivos, metas, fines y otros. Pero si ustedes observan, y a partir de esos tres elementos podemos desarrollar una definición de administración. Por decirlo de alguna manera, ¿no? La administración es aquel proceso de planeación, organización, dirección y control que utilizan recursos materiales, financieros, humanos, sean estos tangibles o intangibles, para lograr objetivos o metas específicas. Pero aquí vamos a entrar un poco en debate, ¿no? Si bien estos son los tres elementos principales de la administración, no es la definición correcta de la administración. Observen la siguiente lámina. Etimológicamente, administración se compone de hacia, dirección, tendencia y minister, subordinación. En este dibujo que les pongo acá, pues obviamente se ve, quiere ejemplificar a un gerente que está dirigiendo a quién, a sus empleados. Entonces, la administración tiene que ver con esa parte de la subordinación. Por ejemplo, un ministro es aquel que está arriba de. Entonces, la administración siempre va a implicar la parte de las jerarquías. Desde este concepto, entonces la administración es alcanzar objetivos, pero a través de otros, ¿sí? Es decir, administración es el arte de ser jefe, ¿no? Es el arte o la ciencia también de poder organizar, trabajar con otros para lograr objetivos comunes. Obviamente, para administrar, pues ya lo decíamos, se hace a través de un proceso. Hay que planear, organizar, dirigir y controlar. Y aquí viene otro término muy utilizado y que a veces nos genera confusión. Si bien administrar es alcanzar a través de otros, y si yo no tengo otros, es decir, si yo no soy jefe, si soy solamente un operativo, entonces estaría administrando. No. Si yo lo tengo que realizar por mí mismo, porque no soy dirigente, soy un operativo, entonces no administro. ¿Qué hago? Gestiono. Gestiono viene del latín gestio gestionis, que significa ejecutar, lograr con éxito con medios adecuados. Esta parte de ejecutar es lo que diferencia con la administración. Administración por medio de otros. Gestión, ejecución por mí mismo. Y obviamente la gestión también maneja el mismo proceso: planeación, organización, ejecución y control. Si observa, la única diferencia entre administrar y gestión es que la administración utiliza la dirección, ¿sí? Lograr que otros hagan lo que se supone que debe hacer. En cambio, la gestión se refiere a ejecución, hacerlo por mí mismo. Y obviamente, como ya lo habíamos platicado, todo eso se hace a través de esos famosos recursos. Muy bien, una vez distinguiendo qué es la administración en realidad, ¿sí? Entonces podemos adentrarnos un poco más al estudio de conceptos. Empecemos con esta parte de la práctica administrativa. Muy bien, la administración como práctica instrumental, ¿sí? Dice aquí la necesidad de coordinar eficientemente esfuerzos humanos potenciales con recursos materiales financieros, un poco lo que estábamos platicando,
Entonces, la administración es una práctica. Es más, se dice que la administración es una acción natural del ser humano. Siempre se ha administrado. Entonces, siempre hemos ejecutado administración desde la historia, desde que el hombre empezó a vivir en sociedad. Cuando el hombre empieza a vivir en sociedad, entonces ahí nace en realidad la acción como práctica de la administración, ¿sí? Obviamente todo eso era de forma muy teórica, muy práctica, muy lógica. Entonces tuvo que pasar muchísimos años, demasiados años, y a partir de esa práctica de la administración, hasta 1910 se convierte como ciencia o conocimiento científico. Es decir, situación de que se encuentra la organización de ese trabajo humano y el nivel cognitivo en que el componente humano se encuentra diferenciado. Lo que nos está diciendo en esta parte es que no es solamente realizar la acción de administrar, sino ponerse a reflexionar, a pensar, a analizar esa acción administrativa, ¿sí? Y esta es la parte del conocimiento, de la parte de la ciencia de administración. Obviamente, como toda ciencia, la ciencia tiene un nivel epistemológico, ¿no? Que se refiere con el objeto general y particular de reflexión. La epistemología no es otra cosa que la ciencia de la ciencia. Es una manera de decir que es el principio de la ciencia. Cuando hablamos de epistemología, lo que tratamos de encontrar es la raíz de esta ciencia. En este caso, hablar de epistemología es hablar de la raíz de la ciencia de la administración. Muy bien, vamos a hablar entonces de la parte del objeto óntico de la teoría administrativa, ¿sí? El objeto óntico tiene que ver con el objeto de la realidad, ¿sí? Entonces tenemos una realidad, ¿sí? Y tenemos una práctica, lo que comentábamos, tenemos una práctica de la acción administrativa hacia esa realidad. La realidad el objeto de la realidad pues es nuestra sociedad, es el grupo de trabajo donde estamos, ¿no? Y como les comentaba, se remonta de la prehistoria hasta Frei de Taylor, alrededor de 1910, 1912. Algunos autores dicen que fue un poquito antes, en 1890 y tantos, en fin. Pero es alrededor de 1910 cuando Frei de Taylor retoma esta realidad como una ciencia, ¿no? Entonces, hablar del objeto óntico, hablamos del uso, del trabajo de la administración dentro de la realidad. Obviamente tenemos también el objeto ontológico de la teoría administrativa. La parte ontológica se refiere al conocimiento de la realidad. Regresamos un poco, entonces decíamos, objeto óntico, el objeto de realidad. Trabajar con el objeto de realidad, la organización o las personas. Y el objeto ontológico es el conocimiento de esa realidad, que ya decíamos fue a partir de 1910. Y bueno, tenemos aquí que mencionar que también con Henry Fayol fue uno de los primeros, junto con Frei de Taylor, 1910, 1916, con Henry Fayol, donde se realiza el primer modelo explicativo del universo administrativo. Es decir, ya existía administración, pero nadie la había sistematizado hasta que Frei de Taylor y junto con Henry Fayol se realizan los primeros trabajos de sistematizar esa realidad en un conocimiento. Obviamente, estamos hablando que la dirección del conjunto de trabajo humano, es parcializado. Tenemos el trabajo humano como instrumental y tenemos el trabajo humano como reflexión epistemológica. La parte instrumental se refiere a utilidades o eficiencia de organización, es decir, la acción administrativa de la ciencia dentro, ¿sí?, como un medio para entender las organizaciones. Y pues obviamente eso predominan los medios unitarios en las organizaciones. Cómo esa teoría o esa ciencia administrativa realmente funciona en ese objeto de la realidad. En cambio, la reflexión epistemológica habla de la construcción de la ciencia administración. Acuérdense que yo decía epistemología, el conocimiento o la raíz de la ciencia. Entonces, la epistemología trata de construir la ciencia de administración. Y pues obviamente esto predomina en los institutos de investigación y sobre todo en los niveles como el que tenemos actualmente de doctorado. El doctorado, lo que busca preparar a alguien para un doctorado es crear ciencia, ¿sí? Y generalmente a veces pensamos que no necesariamente tiene que ser como investigador, ¿no?
Un doctor no es obligatorio que termine como investigador, pero sí una persona con doctorado debe generar conocimiento en las áreas donde está trabajando. Si yo tengo doctorado y trabajo para el gobierno, entonces debo proponer cosas nuevas en la forma de trabajar en ese lugar que trabajo. Ahí es donde se demuestra el doctorado, donde creamos nuevas formas, nuevas ideas, innovamos, creamos cosas diferentes de lo que se está haciendo en nuestra organización a partir de nuestras aportaciones como doctores. No es necesario que hagan investigación pura como se hace en el Instituto de Investigación, pero sí se espera que un doctor proponga cosas nuevas en sus áreas de trabajo. Muy bien. Entonces, hay una cosa que hay que entender muy bien. La teoría administrativa y el sentido común. A veces, no sé si se han preguntado por qué hay personas que se dedican a los negocios y han sido muy exitosas sin ni siquiera haber estudiado administración, ¿sí? Esto tiene que ver porque la administración tiene que ver mucho con la lógica, con el sentido común. La identificación es un proceso por el medio del cual un sujeto asimila un aspecto, una propiedad o un atributo de otro y se transforma total parcialmente sobre el modelo de esto. Aquí la palabra clave es identificación. Entonces, esas personas que llegan a ser exitosas como empresarios tienen bastante sentido común porque logran identificar cómo los procesos que integran la administración funcionan y trabajan. Por ejemplo, si trato bien a mi empleado, pues obviamente va a rendir bien. O sea, eso no hay que estudiarlo para identificarlo. Obviamente a nosotros en estos niveles académicos, pues lo que nos interesa saber es por qué el cambio de productividad en un empleado que es mejor tratado que uno que no es bien tratado. Muy bien, entonces estamos hablando de la praxis de la organización, la práctica de la organización. Entonces, en las organizaciones, esas prácticas pueden ser de dos tipos, empírica o dogmática, ¿sí? El empirismo es saber hacer sin explicarnos por qué se realiza. Eso es lo que le pasa a muchos empresarios exitosos, ¿no? Prueban una idea que tienen, que a ellos les resulta lógico, y resulta que es exitosa y pues obviamente lo vuelven a hacer. O ahí un compañero empresario también les platica a otro empresario de lo que está haciendo, le está funcionando, ellos lo ponen en práctica y ven que funciona y perfecto, y hacen funcionar sus empresas. Pero nunca se explican por qué funciona de esa manera. Y por otra parte está el dogmatismo, el aplicar los principios y teorías, pero no saben el por qué. El dogmatismo son sobre todo esas personas que asisten, digamos, a diplomados, asisten a diferentes cursos que hay sobre teorías administrativas, sobre los nuevos modelos administrativos, y bueno, y alguien le dice, bueno, dice un gurú una persona que está dando una conferencia, hagan esto, ¿sí? Ellos llegan, ¿sí? Lo ponen en práctica y ven que resulta. Pero no sabe por qué resulta. Simplemente porque alguien que sabe del tema se lo dice y lo pone en práctica y resultó. Es lo que hace prácticamente cuando un empresario contrata a un consultor. El consultor les da una serie de prácticas, ¿sí? de buenas prácticas, y bueno, y el empresario lo pone adelante y resulta que le funciona, y bueno, y por eso se dice que la organización tiene mucho de la praxis, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a hablar un poquito de la teoría como ciencia, ¿sí? Para entender esto, pues hay que ver cómo se ha desarrollado la teoría administrativa a partir de todo un componente, ¿no? Entendemos a la teoría como el conjunto de conceptos abstractos en cuyo interior, por medio de ciertas reglas de combinación y deducción, es posible concluir en la necesidad o probabilidad de algunas configuraciones igualmente abstractas que se consideran representan a los fenómenos. La teoría simplemente es explicar cómo funciona el mundo. El mundo, bueno, en este caso, cómo funciona la ciencia administrativa, ¿no? O los fenómenos administrativos. El mundo está lleno de fenómenos, ¿sí? Causas y efectos. Cada objeto de la realidad genera un fenómeno.
Entonces, por ejemplo, las organizaciones generan fenómenos. Entonces, la idea es que la teoría explica por qué se dan esos fenómenos, cuáles son las relaciones de causas-efectos, y pues obviamente eso nos ayuda a crear, pues apoyarnos a crear que, pues lo que decíamos acá, las famosas disciplinas. Obviamente, entre la teoría y la disciplina hay una práctica. Generamos una teoría, ¿sí? Y se genera una práctica. La práctica se apoya en la teoría. Pero las prácticas fundan, ¿qué? Disciplinas. ¿Qué es una disciplina? Un conjunto de enunciados que copian su organización de unos modelos científicos que atienden a la coherencia y a la demostratividad, que son admitidos, institucionalizados, transmitidos y a veces enseñados como ciencia. Va, tengo una teoría y obviamente alguien pone en práctica la teoría y resulta que esa teoría le funcionó. Como en la práctica le funciona la teoría, entonces fundan disciplinas. Es decir, es una teoría, pero transformado a la práctica. Generalmente la teoría no nos dice qué hacer, o sea, nos explica qué es, ¿sí? Cómo funciona. Pero la práctica nos dice qué hacer en la vida real, con el objeto de la realidad. Y a eso se conoce como disciplina. Obviamente, la disciplina generan ideologías, vean, sistemas de representaciones, ya sean imágenes, mitos, ideas o conceptos, que extrañando una lógica y rigor propios, está dotado de una existencia y un papel histórico en una sociedad determinada, y cuya función práctico-social es más importante que la función teórica o de conocimiento que caracteriza a la ciencia. ¿Ok? Entonces la disciplina, después de que la disciplina pasa un periodo de tiempo de pruebas, se genera una ideología. Es decir, todo el mundo dice, ok, esto funciona, ¿sí? Pero ya la ideología se separa, como dice acá, se separa de la parte teórica o del conocimiento. Si observan, las disciplinas están más cerca de la teoría que la ideología está más lejos de la teoría, ¿no? Entonces, la disciplina, que generalmente es lo que se enseñan a nivel de licenciatura, en el sector estudiamos mucho esta parte de las disciplinas, que obviamente también ha apoyado de la teoría, pero en las empresas que hay ideologías, ¿sí? Entonces la ideología es una disciplina alejado de la parte científica de conocimiento. Obviamente, perdón, aquí me salté una lámina. Obviamente, esta ideología puede ser comprobable. Y hay que ver que la teoría, pues la ciencia que la parte epistemológica, la ciencia va a generar la teoría, ¿no? Y las dos deben ser comprobables. Entonces, vean cómo partimos de acá. Bueno, partimos de acá, obviamente, pero la idea es que la teoría siempre se va a generar a partir de la ciencia y la práctica se apoya de la teoría. Y todo esto va a viajar hasta las famosas ideologías. Ahora sí, veamos un modelo de la comprensión organizacional. Eso aparece en la lectura de esta semana y es un poco de cómo la práctica administrativa se transforma dentro de una organización. Veamos, están las personas que ven el objeto, que ven la organización, mejor dicho. Hay una persona que ve a la organización. Esta persona ve la organización a través de un objeto, ¿sí? Este objeto podía ser la práctica, lo que acabamos de decir, podía ser la teoría, podía ser la disciplina, ¿no? Y obviamente, dependiendo de la persona y digamos, de estar con lo que se mira, vamos a ver el objeto de diferente manera. Muy bien. Entonces, en el individuo está la dimensión epistemológica. ¿Quién y cómo observa? La raíz del conocimiento. Entonces, el individuo por sí trae un paradigma de su conceptualización. Puede ser un paradigma, comentábamos, un paradigma teórico, un paradigma práctico, ¿sí? De la praxis. Entonces, a partir de ese paradigma, pues obviamente se genera una imagen de lo que debería ser la administración. Es un poco analítica. La persona analiza de lo que debería ser la administración. Obviamente tenemos la parte de los modelos que acabamos de hablar, ¿no? Y ese modelo, pues obviamente transforma la visión de ese paradigma. ¿Por qué? Porque eso nos habla de la intencionalidad. ¿Cuál es la intencionalidad que yo quiero para ver esta organización? De la verdad, ¿sí? De la realidad, del conocimiento.
Y este modelo pone en duda todo lo que sabemos aquí. Obviamente cuando pasamos nuestra parte, aquí partimos una analítica, aquí la convertimos en, un sistema. Y esa es la famosa dimensión ontológica, que es desde el punto de vista de la realidad y la dimensión ontológica. ¿Cuál es su origen, su devenir? La dimensión ontológica es la reflexión académica, teórica, y la dimensión ontológica simplemente es el acercamiento a la realidad. Entonces, estas dos dimensiones, junto con la epistemológica y junto con los modelos con los cuales estamos viendo a la organización, pues obviamente nos genera una dimensión proyectiva, ¿no? Esto, pues obviamente, todo se retroalimenta, ¿sí? A través de la dimensión metodológica. ¿Cómo voy a intervenir, yo, individuo, cómo intervengo, en esta organización a partir de todo esto? Muy bien. Por lo tanto, vamos a regresarnos un poco, a hablar un momento de la ruta histórica lógica de la administración. Observen esta lámina. Estos años están puestos por conveniencia, o sea, no más por hablar de décadas. En realidad, no es que haya pasado 1910, 1920, no. Hay diferencias. Yo decía que Taylor, pues algunos autores lo ubican antes de 1910, otros lo ubican un poco después de 1910. Pero digo, están ordenados aquí por pura conveniencia, no es que exactamente se hayan dado por décadas. Muy bien. Entonces, en 1910, pues con Taylor, pues hablamos de la organización económica, ¿sí? Del homus económico, donde la administración, el objetivo principal de la organización, ¿cuál era? Pues simplemente generar lucro, ¿sí? Generar ganancias, generar utilidades, ¿no? Y todos los elementos de las organizaciones se utilizaba para obtener esa parte de economía. En 1920, sí, cuando trabajo Fayol, aunque en realidad Fayol lo dijo en 1916, pero bueno, estamos cuadrándolas a décadas, nace la organización política, el quehacer de la dirección, el quehacer de la organización. Aquí es donde nace el famoso proceso administrativo con Henry Fayol, ¿no? Henry Fayol genera el proceso administrativo y empieza a decir cómo se debe estructurar una organización. Aquí Frederick Taylor habla de cómo se debe trabajar en una organización y aquí hablamos de cómo se debe organizar, estructurar una organización. Luego viene alrededor de 1930 los experimentos de la Hawthorne, ¿no? Y está pues, la famosa relaciones humanas, donde empezamos a tomar en cuenta al ser humano como parte importante de la productividad, de los cambios en la organización. O sea, el ser humano deja de ser un ente económico, deja de ser un ente político y se convierte ¿qué? En un ser humano. Vean qué interesante, ¿no? Alrededor de 1930 y esto lo vamos a hablar más a detalle en la tercera semana. Viene 1940 y los trabajos de la cultura organizacional, ¿sí? En donde el sistema, en donde la organización es cultural, ¿no? Entonces ya no solamente el ser humano, sino con todo el ambiente que lo rodea. Con el trabajo de Bertrand Ramsey, ¿sí? Viene el sistema de la organización la organización como sistema, ¿no? Las partes de que la organización es un sistema que está constituido por subsistemas. También eso lo platicaríamos creo que en la quinta semana. Aquí hay algo muy interesante con la famosa teoría del caos. La teoría del caos, alrededor de 1960, nos dice que todo sistema tiene una tendencia al caos, es decir, a la destrucción. Cualquier sistema, sea físico o no sea físico, o sea vivo o no sea vivo, tienden al caos, ¿sí? Una piedra en el campo tiende a erosionarse, a deteriorarse y a romperse por las acciones naturales. Es decir, tiene una tendencia al caos. El ser humano, el cuerpo del ser humano, con el tiempo tiende al caos, es decir, a envejecer. Así también son las organizaciones, ¿no? Las organizaciones con tiempo tienden al caos, a la autodestrucción. Y obviamente esta teoría nos habla un poco de cómo evitar que las organizaciones lleguen al caos. Es decir, es una teoría en donde aboga de que lo que hay que hacer es darle mantenimiento al sistema para que llegue al caos. Viene alrededor de 1970 la famosa organización inteligente. Hay varios autores, el que más me gusta es W. Cho, es un japonés americano,
y habla cómo la asociación tiene que aprender, son las asociaciones que aprenden, ¿no? Entonces vienen muchas teorías y muchos autores. Y algo muy interesante en 1980. En 1980 es el auge de los gurús de la administración, ¿no? Peter Drucker, por ejemplo, Peter Drucker, que es el padre del management, pues está también el de la, pues además el padre de las estrategias, perdón, se me fue ahorita su nombre. Bueno, y todos esos teóricos que agarran un tema en específico y que se vuelven expertos en administración. Entonces, más o menos, el auge de los 80 están los gurús. Y ya después de los 80 están los 90, que ya tienen que ver con las cuestiones tecnológicas, ¿sí? Sobre todo que tenga que ver con la virtualidad, y bueno, y todavía seguimos en esa etapa. Ok, es solamente una pequeña introducción al tema, y pues nos seguiremos profundizando en ello en la próxima semana. Pues aquí estamos y felicidades por este comienzo.